Seguimos aquí en Like a las 10, es momento de hablar de economía, nuestro bloque económico, por eso está del otro lado Raúl Mercado. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por tomarte a Like a las 10 y feliz primavera. Primavera para ustedes y sí, nos sumamos nuevamente a Señal U. Te quería consultar primero que nada por lo que ocurrió en estas últimas jornadas con el dólar. Hubo una pequeña disparada, responde a la situación de la soja, el dólar soja, el nuevo cepo, o está pasando algo raro de nuevo. No, al parecer, por lo menos lo que coinciden todos los analistas, es que este nuevo cepo que podríamos decir amagó el Banco Central inicialmente de impedir que aquellos que participaran del programa de incremento de las exportaciones que pudieran adquirir los distintos dólares alternativos, como el contado con liqui, el MEP, etcétera, habría volcado una mayor demanda al dólar blue y de esa manera el resultado fue este incremento de casi 10 pesos, ¿cierto?, en la cotización en los últimos días. Obviamente esto ha generado un problema, podríamos decir, interno dentro del equipo de economía y del Banco Central. Está mostrando algunos problemas de coordinación que entendemos deberían solucionarse hacia adelante, sobre todo cuando el presidente ha confirmado a PESE frente al Banco Central hasta el 2028, ¿cierto? Entonces, entendemos que estas cosas deberían solucionarse hacia adelante. De todas maneras, muestra que más allá de la liquidación de más de 4.000 millones de dólares que se han conseguido hasta ahora con el dólar soja y que se esperan que se puedan conseguir hasta fin de mes entre 1.000 y 1.200 más, por lo menos eso es lo que se calcula que se debería registrar en la liquidación, hay una preocupación muy importante sobre el drenaje de reservas. Entre ellas, además, digamos, de todas estas compras, digamos, que se producen y que el Banco Central está tratando de regular, está el tema del dólar tarjeta, ¿cierto? Entonces hay hoy un debate muy importante porque en los 8 meses que llevamos del año han salido por compras con tarjetas hacia el exterior cerca de 1.700, 1.800 millones de dólares y que implican prácticamente triplicar el valor de lo que había ocurrido hasta esta misma fecha el año pasado, que estaba entre 600 y 900 millones de dólares. Por eso se están pensando algunas alternativas. Probablemente se descarte el subir aún más el porcentaje de retención, de pasarlo de 45 a 55, sobre todo que se piensa que aquellos que estarían dedicándose a hacer compras en el exterior, como pasajes, etcétera, van a pedir el reintegro cuando hagan sus declaraciones de impuestos, por lo tanto no debería tener demasiado impacto. Y lo que sí se está pensando es poner en un cupo, ¿sí?, a las compras en tarjetas. Esto ya ocurrió en el pasado, hubo un cupo de 2.000 dólares por tarjeta y el resto debían pagarse con dólares billetes, dólares que tuvieran acumulados. Esa podría ser una alternativa y creo que esa es la situación hoy. Entonces, en síntesis, la suba del dólar blue tiene que ver con esta situación de los cepos, especialmente el problema que ocurrió con el sector que está liquidando hoy dólares por las exportaciones, especialmente por el dólar soja, y muestra a esa vez dos problemas: los problemas de coordinación en el Ministerio y el Banco Central, y la preocupación del Banco Central por el drenaje de las reservas, que es una preocupación importante, que es uno de los puntos que podríamos decir más flojos que hay en la rendición frente al Fondo Monetario y el tema de la inflación, obviamente. La buena noticia en este marco ha sido también que el Fondo Monetario habría aprobado el desembolso de cerca de 4.000 millones de dólares. Sabemos que esos dólares van a entrar y van a volver a salir de las reservas, por lo menos van a permitir que la Argentina no entre en default con el organismo internacional, y es una buena noticia, sin duda.
¿Qué podemos decir de la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? En teoría, la Argentina está cumpliendo con los objetivos, pero ¿alcanza para salir de la situación? Bueno, son dos preguntas bastante interesantes. En primer lugar, hay un interés de ambas partes de continuar con el acuerdo. Obviamente de la Argentina, para no entrar en una situación que sería muy complicada, nos podría llevar a, digamos, escenarios extremos en temas de inflación, de caída de niveles de actividad. Ya lo vivimos en el 2001, ¿cierto? La Argentina y sobre todo la administración de Massa está tratando de evitar eso. Por el otro lado, hay un interés por parte del Fondo Monetario. El Fondo Monetario realizó con la Argentina en la administración anterior uno de los préstamos más grandes de su historia y obviamente hay un interés en que este acuerdo no se caiga. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos esperar en términos del acuerdo es que ambas partes hagan esfuerzos, tanto para cumplir, en el caso de la Argentina, y de flexibilizar aquello que se pueda flexibilizar por parte del organismo internacional. La excusa es el escenario internacional, ¿cierto? Pero la verdadera razón es que el Fondo Monetario no quiere tener en su haber un fracaso en las negociaciones con la Argentina. Ahora, si eso implica una solución definitiva a los problemas que hoy está viviendo el país, bueno, es difícil de definir en su totalidad, pero lo que sí podemos decir es que marca un sendero razonable hacia un equilibrio que no se lograría en pocos años, ¿sí? ¿A qué me refiero? En la base de las altas tasas de inflación, además de ser un problema muy complejo por todos los mecanismos que se generan, de pujas distributivas, de mecanismos de indexación, etcétera, está la principal causa a largo plazo de la inflación, que es la emisión monetaria. Y la principal causa de la emisión monetaria son los déficits fiscales. Si la Argentina logra poder recorrer un sendero que permita cerrar la brecha fiscal, eso sería un elemento muy importante para poder lograr el equilibrio, podríamos decir una condición necesaria, aunque no suficiente, para poder establecer un sendero de mayor estabilidad. Obviamente Argentina presenta muchas vulnerabilidades desde el punto de vista institucional, hay muchos problemas desde la política, ¿cierto? Pensemos que el año que viene es un año de elecciones, ¿cierto? Todo lo que implica tanto en la coalición de gobierno como en la oposición, todo lo que va a implicar el año que viene, y después un eventual cambio de gobierno, que también tendrá sus desafíos, sobre todo con un escenario económico que puede ser más o menos complejo según cómo se transite un año tan desafiante, podríamos decir, como va a ser el año 2023. Raúl, pero antes de llegar al 2023 nos preocupa muchísimo cómo terminamos este 2022. La inflación parece desacelerarse, pero siempre por arriba de los 6 puntos, entonces ¿va a ser un final de año complicado? Yo creo que en términos de inflación el año está prácticamente, digamos, las cartas ya están dadas. Evidentemente los escenarios que nosotros podemos dibujar hacia fin de año son de una inflación que en ningún caso va a estar por debajo del 90%. Pensemos en Mendoza solamente, que se ha acumulado hasta el mes de agosto 58,2%. Si la inflación fuera en un escenario promedio del 5%, la inflación a fin de año sería del 92,3%. Si fuera del 6%, que es en el valor que pareciera estabilizarse en estos momentos, llegaríamos casi a 100, al 99,7% si fuera el promedio geométrico, ¿cierto?, de aquí hacia fin de año. Y si el promedio fuera del 7%, estaríamos en el 107,4%. Es decir, este año vamos a tener una situación muy compleja en términos de inflación. Recordemos que una inflación tan alta, cuando es muy difícil establecer paritarias
digamos, con niveles tan altos de por encima del 100, va a implicar una baja del poder adquisitivo y por lo tanto reafirmar la caída de largo plazo que está teniendo el consumo, ¿cierto? Si nosotros vemos las estadísticas del consumo agregado, tanto público y sobre todo privado, las tasas de inflación están afectando, digamos, de manera creciente los niveles de consumo. El nivel de consumo en los primeros 3 meses creció a una tasa alta, ¿cierto? Cerca del 8%, pero sin duda que en el segundo semestre y en función de las tasas de inflación, eso no se va a repetir, pero además eso implica una caída importante a largo plazo de la evolución del consumo. Y cuando hablamos de la evolución del consumo, estamos hablando del bienestar, de la pobreza, ¿cierto? Es decir, de cuestiones de, digamos, de paz social y de situación general que es bastante complejo. Hoy la inflación es la verdadera prioridad que tiene la política económica, además, ¿cierto?, de las reservas, el dólar, todas estas cosas que vemos todos los días. Raúl, la última, a ver si me la podés responder bien cortito por afirmativa o por negativa. ¿Faltan dólares y sobran pesos? Las dos cosas. Sin duda, sin duda. Faltan dólares, sobre todo en la reserva del Banco Central. Probablemente hayan dólares que estén en el colchón bank, ¿cierto? Es decir, Sí. en las reservas que tengan los particulares, tanto aquí como en el exterior, pero sin duda que sobran pesos. Y ese es el gran desafío que tiene justamente lo que decíamos antes, de cerrar la principal fuente de expansión de pesos, que son los déficits fiscales. Muchísimas gracias, Raúl. Te mando un abrazo grande. Gracias a ustedes. Muy bien, Pono. Pasó Raúl Mercado hablando un poco acerca de todo, porque la economía es la que abarca todo, ¿no? La inflación por un lado, los dólares, los que faltan, los que necesitamos, los que también esperamos que van a llegar, pero que pronto se van a volver a ir. Toda una situación bastante delicada de cara hacia el fin de año y sobre todo hacia 2023. Un año muy particular en la Argentina, en materia política, pero también económica. Vamos a hacer una nueva pausa, nos queda muchísimo más para compartir. Hasta las 12 les hacemos compañía. Ya venimos.